Iniciaremos con el avance del tema número 7, docente Erika López, materia Windows, sistema operativo, horario de 2:30 a 4. Tema número 7, unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento son dispositivos o medios que sirven para guardar información o los datos que usted tenga en la memoria del computador, como por ejemplo tenemos lo que son unidades de almacenamiento, disco local C, disco duro C interno, flash memory, disco local D, disco local E. También la memoria micro CD, cuando ustedes colocan enchufan lo que es su cable USB a su portátil o monitor, tiene lo que es su memoria interna de su teléfono celular, como también su memoria micro CD. Un disco duro C, también conocido comúnmente como la unidad C, es el lugar donde está almacenado toda la información importante del sistema y los programas componentes de Windows. Como por ejemplo tenemos lo que es la unidad C, donde se guardan todos los programas y aplicaciones del computador. El CD-ROM es una unidad de tipo externo fuera del computador. Sirve para guardar gran cantidad de información. Para guardar datos se requiere un dispositivo llamado quemador o grabador de CD. Para leer todos los datos del CD solo necesita un elemento llamado lector de CD. También tenemos como para poder guardar información CD-ROM, donde colocamos lo que es el CD o el DVD, que también podemos utilizarlo como unidad de almacenamiento. El flash memory es una pequeña unidad de almacenamiento donde se podría guardar archivos, ideal para guardar todos los datos o práctica, archivo de audio, video y también un dispositivo externo. Quiere decir que pueden guardar todo tipo de información, ya sea carpeta, archivo, documentos, y pueden manejarlos también. Luego tenemos las unidades de medida y su equivalencia, que sería medidas por byte, simbología y la equivalencia 8 bits. Como por ejemplo, tenemos lo que son las medidas de byte, kilobyte, megabyte, gigabyte y su respectiva simbología. Byte vale lo que es, la simbología sería una B. Equivalencia 8 bits y equivalencia en byte. Unidad de almacenamiento podemos guardar un archivo. Para poder guardar o grabar y almacenar archivo y salvar la información, significa llevar la información de la memoria del computador a una unidad de almacenamiento. Para realizar este proceso, presionamos la tecla Control G. Primeramente ingresamos a un documento, ya sea el documento de Word, ya sea blog de nota o un documento de Excel. Pero para poder guardar el documento, menú archivo o también la tecla Control G, que me va a visualizar lo que es un pequeño menú donde voy a guardar mi documento. Me va a preguntar en qué unidad, en qué lugar deseo guardar, en qué unidad de almacenamiento, disco local C, disco local D o en el escritorio. Como por ejemplo, panel de navegación, en qué lugar deseo guardar, ya sea en disco local C o disco local E o en su flash memory. En qué unidad de almacenamiento. Seleccionan, por ejemplo, lo que es disco local C o disco local E. Luego le colocamos un nombre del archivo. Práctico 1, práctico 2, ustedes definen el nombre. El tipo de archivo va a ser documento de Word. Pero ¿qué pasa? Que si ustedes quieren guardar, por ejemplo, en vez que sea documento Word, que sea un PDF. Entonces usted donde dice tipo de archivo, selecciona directamente tipo de archivo en PDF. Si no lo quieren guardar como Word, lo guardan como un PDF. Pero cuando ustedes me envíen sus prácticos, pueden enviarlo también como PDF. Clic en guardar. Para poder abrir un archivo guardado en una unidad de almacenamiento, es la tecla Control A o también menú archivo, abrir mi documento. Mayormente utilizo esta opción de guardar, de abrir el documento guardado cuando ustedes guardan un documento, por ejemplo, en disco local C o en disco local D o en el escritorio, pero ustedes se han olvidado en qué unidad de almacenamiento han guardado su archivo. Entonces, ¿qué tengo que realizar? El siguiente procedimiento. Control A, pues la tecla Control A y voy a buscar dónde está guardado mi documento. Como por ejemplo, yo quiero abrir lo que es mi documento de PowerPoint. Entonces yo voy buscando mi documento de PowerPoint, abro un documento en blanco,
donde voy a presionar la tecla Control A o también menú archivo. En menú archivo tenemos las opciones de inicio, nuevo, abrir, abrir. Me va a visualizar los archivos que he guardado recientemente. Recientemente, hoy, semana pasada, todos los archivos que se han guardado, ya sea el documento de PowerPoint o ya sea del documento de Paint o blog de notas. Entonces, la tecla Control A o también en menú archivo tenemos la opción de abrir documento guardado, ya sea recientemente o hace una semana o hace un mes. Para poder abrir mi documento guardado, como le mencioné anteriormente, abrir, voy a buscar dónde está mi documento guardado recientemente, seleccionar el archivo y abrir. Guardar archivo con otro nombre. Presionando la tecla F12 puedo guardar mi archivo con otro nombre. Quiere decir guardar como. Puedo guardar mis archivos varias veces en diferentes unidades de almacenamiento. Por ejemplo, lo guardo, he realizado un documento, un poema en blog de nota. Menú archivo, guardar como, lo guardo en documento con el nombre poema. Por segunda vez lo guardo en equipo, en disco local C. Y lo guardo con el nombre poema 3. Por tercera vez lo guardo en equipo y lo guardo en disco local C con el nombre María, por ejemplo. Y lo guardo así sucesivamente, lo voy guardando con diferentes nombres en diferentes unidades de almacenamiento. Puede ser en el escritorio con el nombre Pedro. O puede ser otra vez en el escritorio con el nombre poema 5, pero que no se repita con el mismo nombre anterior. Y la gran diferencia entre guardar y guardar como es que cuando ustedes guardan su archivo, lo guardan por primera vez, le definen un nombre, ya sea poema 1, poema 2 o cualquier otro nombre que ustedes definen el nombre del archivo. Por ejemplo, le voy a colocar poema, poema de Windows, por ejemplo. Lo guardo en el escritorio con ese nombre. Solamente he guardado un solo párrafo. Entonces vuelvo a abrir mi documento y sigo aumentando más párrafos. Párrafo 2, párrafo 3. Y se va a guardar en el mismo lugar de almacenamiento y con el mismo nombre. Entonces, la gran diferencia entre guardar y guardar como es que se guarda en el mismo lugar con el mismo nombre. Y la diferencia entre guardar como o la tecla F12 que puedo presionar para guardar sería que se guarda en diferentes unidades de almacenamiento con diferentes nombres. Puedo guardar en documento, en disco local C, en disco local E, en mi flash memory, en escritorio, en diferentes unidades de almacenamiento con diferentes nombres que se puede guardar. Como su mismo nombre lo dice, guardar archivo con otro nombre. Lo que realizaremos en clase sería el siguiente práctico número 7, después del tema número 7, realizaremos el siguiente ejercicio. Alumno A. Primeramente vamos a ingresar al documento de Paint. A realizar el siguiente dibujo. Vamos a dibujar una montaña y lo vamos a guardar con montaña y sol. Tenemos que realizar el alumno A y el alumno B. Al final, cuando terminemos de realizar todo el práctico, por ejemplo, aquí me pide que lo guarde con el nombre texto bíblico. Texto bíblico D, le colocan su nombre cada uno. Luego el siguiente es abrir Excel, colocar 3 carreras del instituto y guardar con el nombre carrera ITD y el ladito D, colocan su nombre. Y pasamos directamente a la número 9. Aquí explican cómo restaurar la ventana y organizarlas en ventanas paralelas. Solamente explican el procedimiento. El alumno B continúa en el alumno A. Una vez que he dibujado la montaña en el sol, en el alumno B ingresar a Paint y luego abrir el archivo montaña y sol, que está en esta carpeta creada. El dibujo de Paint está completado, guardado con otro nombre. Una vez que lo hemos guardado con montaña y sol, lo vamos a guardar con otro nombre, con el nombre de paisaje. Para guardar con otro nombre, ¿qué tecla de combinación utilizo? La tecla Control A, Control G o F2. ¿Qué tecla de combinación utilizo? Control A. No. F12. F2. Lo que le expliqué hace un momento. Para guardar con otro nombre, la tecla F2. La tecla F12 para poder guardar mi archivo con otro nombre. Aquí lo guardé con el nombre montaña y sol y aquí lo guardo con el nombre paisaje.
Y también sigo aumentando el dibujo. Cuando dibujo una montaña y un sol, dibujo una casita y un arbolito y lo empiezo a pintar. Y luego minimizar la ventana, ingresar a texto bíblico y seguir aumentándole en el texto bíblico. Y luego al finalizar me envían los dos prácticos, me envían el dibujo de Paint y me envían el blog de nota. Quiere decir que me envían Paint y blog de nota. El documento que realicen en blog de nota, el dibujo, lo colocan como fondo de escritorio y también me lo tienen que enviar. Y responder aquí en su texto. Responden en su texto y me lo envían al final los dos dibujos. El dibujo de Paint y el blog de nota. Y solamente lo envían de tarea lo que es el documento de blog de nota y el de Paint. Y te responden aquí en su texto para practicar. Ya empezamos con el número 1, ya ingresar a Paint. Ingresar a Paint, realizar el siguiente diseño. ¿Cómo ingreso a Paint? MS Paint de modo seguro, ingreso a Paint. Y empezamos a dibujar. No se retrasen, vamos a hacer el alumno A y el alumno B juntos, ¿ya? Si se retrasan, me avisan para continuar. Entonces empezamos a dibujar una montañita y sol. Vamos a dibujar las montañitas, puede ser con curva o también directamente con triángulos. Empezamos a dibujar las montañas. Tenemos que dibujar una montaña cerrada para que podamos pintar las montañas. Si no están cerradas, no se pueden pintar. Entonces empiezan a dibujar las montañas. Parecido al dibujo, ¿no? Clic directamente en la forma para poder dibujar. Y seguimos dibujando. Bueno, después le damos un clic en el elipse, el redondo, para el sol. Luego un clic en líneas para dibujar el sol. Y lo dibujan el sol. Le aumenté demasiado el zoom, 100%. Seguimos dibujando lo que es el sol y luego tenemos que pintarlo. Otra vez clic en la línea y seguimos dibujando. Control Z si se equivocan. Luego otra vez clic en la línea. Y seguimos colocando las partes del sol. No me salió tan bien. Puedo borrarlo. Clic en el borrador. Control más para aumentar el tamaño. Yo solo necesito borrar unas líneas. Pequeño que sea. Le doy control Z, se va a borrar todas las líneas. Solo una línea que está mal. Le doy otra vez clic en la línea y empiezo a colocar las líneas. Control Z. Y vuelvo a borrar solamente esta línea. Voy borrando lo que está por demás. Otra vez clic en la línea y empiezan a colocar otra línea. Clic. Vamos a seleccionar lo que es el bote de pintura y pintarlo el sol. Color amarillo, las nubes, color turquesa claro o azul claro. Luego las montañas falta. Clic en color marrón para pintar las montañas. Una vez que ya tengamos lo que es el dibujo, empezamos a guardar. ¿Con qué nombre me pide que lo guarde el dibujo? Profe, disculpe, mi compañero Julio César quiso entrar y no puede, dice.
¿Desde qué hora quiere entrar? No, sí, ya puedo entrar, gracias. Ya. Luego lo vamos a guardar con el nombre montaña y sol. No se olviden, aquí en el texto ustedes colocan el procedimiento, quiere decir cómo ingresar. Por ejemplo, en la número 1 explican cómo ingresaron a PAI, modo seguro, modo directo o modo tradicional. Y explican cómo ha ingresado. Por ejemplo, si usted ha ingresado en modo directo, forma directa, doble clic en, en Paint o directamente Windows R, MS Paint. Explican el procedimiento. Profe dijo montaña y sol, ¿no? Que lo guardemos. Sí. Y aquí van a explicar cómo han guardado su dibujo, ¿no? Menú archivo, guardar como o F2. Explica el procedimiento. Tenemos que menú archivo. Cuando es la primera vez que ustedes guardan su documento, ya sea blog de nota o Paint, pueden utilizar cualquiera de las dos formas. Guardar o guardar como. Cualquiera. Entonces, vamos a colocar el nombre. Vamos a buscar dónde vamos a guardar el documento. Escritorio. Se crean una carpeta donde guardan todos sus prácticos, ya sea en escritorio, disco local C o disco local D, o en su flash memory. Práctico de Windows. Le vamos a colocar montaña y sol. D. Cada uno le coloca su nombre, ¿no? Y guardar. Tipo archivo PNG. ¿Tenemos que colocar el nombre de profe? Sí. Igual ahí. Sí. Montaña y sol y su nombre, porque ustedes lo tienen que enviar también. Montaña y sol. Sí. No se olviden que al final lo envían su archivo, su dibujo. Pero no lo envíen al alumno A, lo envíen al alumno B cuando terminen todo. Todavía le falta la casita, el arbolito. Guardar, por mientras puedo colocarlo como fondo del escritorio. Clic derecho, menú archivo, establecer como fondo. Cerrar, clic en el botón cerrar. Está como fondo del escritorio. Clic derecho en la parte vacía. Personalizar para configurar el ajuste. Le doy clic aquí en rellenar, expandir al fondo del escritorio. En todo el escritorio, expandir. ¿Qué pasa si le doy icono? Me va a visualizar como iconos pequeños. En el centro me visualiza en el centro y me va a visualizar lo que es un fondo, un color sólido, rosado. Vamos a colocar la opción de expandir. Y luego clic en botón cerrar para que me visualice de la siguiente manera. Expandir. Continuamos con la siguiente pregunta. Profe, ¿puede explicar un momentito de cómo hizo? Para colocar el ajuste o guardar. No, los fondos que dijo, esos fondos rojos que les salió hace ratito. Ya, clic derecho, personalizar. Seleccionamos la opción de elegir ajuste. Si yo coloco el ¿En archivo? centro, ¿En archivo? no, ¿O así nomás? En la parte vacía del escritorio, clic derecho. ¿Ya lo colocó como fondo o todavía? Sí, sí. Ahí se solo deshacer y seleccionar todo, me sale. ¿Lo va a colocar como fondo recién? Ya. Es que ya lo hice mi dibujo y todo, solo quería hacerlo eso, lo que usted hizo. Ya. O sea, ya hice mi sol, mis montañas, todo. Ya. Si ya lo guardó, otra forma de colocar como fondo es buscando dónde está su dibujo. Está en práctico de Windows, ingreso a abrir la carpeta donde está mi dibujo. Encima de su dibujo, clic derecho, establecer como fondo, ¿ya? Encima de su dibujo.
clic derecho encima del dibujo, establecer como fondo. Esta es otra forma para colocar como fondo el escritorio. Ahí lo colocan como fondo. Otra forma sería que antes que cierren, editar, antes que cierren el dibujo, en menú archivo, establecer como fondo. Rellenar en toda la pantalla. ¿Establecer como fondo de escritorio? Sí, es lo mismo. Es lo mismo como ingresar al documento de PAI y colocar, establecer como fondo. Ya, profe, ya lo hice, gracias. Ya luego lo que he realizado sería el siguiente procedimiento de colocarlo bien ajustado en el medio, porque está a un ladito. No se ve todo lo que es el paisaje. Entonces lo que tengo que hacer primeramente es, en la parte de hacia el escritorio, personalizar y ajustar el ajuste. Elegir ajuste. Expandir. Para que me visualice en todo el escritorio. Clic en botón cerrar. En todo el escritorio. Tenemos varias opciones de ajuste, no es la única, ¿no? Tenemos la opción de icono, mosaico, para que sea más pequeño el fondo. En vez de expandir, puedo colocar en el centro, ¿no? Cuando coloco en el centro, me va a visualizar también lo que es un fondo con un color sólido, rosado, por ejemplo. En la parte vacía del escritorio, personalizar, y vamos a dejarlo. Vamos a colocar la opción de seleccionar, elegir ajuste, expandir en toda la pantalla y botón cerrar. Luego continuamos con la siguiente pregunta, ¿no? Guardar, abrir bloc de notas, escribir el siguiente texto. Windows R, Notepad. Está mal escrito, me falta la D al finalizar. Y escribimos el siguiente texto. Y dijo al hombre, ¿no? Espacio, 2 puntos, intro. La sabiduría es el temor de Dios. Y la inteligencia apartarse del mal. Aquí colocamos el versículo. 28-28. Luego me pide que lo guarde. Guardar con el nombre texto bíblico. Guardar con el nombre texto bíblico. Menú archivo guardar. Tengo que buscar en qué carpeta quiero guardar, en qué unidad de almacenamiento. Escritorio. Práctico de Windows. Vamos a guardar con el nombre texto bíblico. Guardar. Clic en el botón cerrar. Y explican aquí el procedimiento. Ingresar a bloc de nota. Luego ingresar a Excel y escribir 3 nombres de las carreras del ITDS. Windows R. Comando ejecutar y escribimos el nombre de Excel. Libre en blanco. Clic en cualquier celda. Escribimos 3 carreras.
Operador en Windows. Intro. Perito contable. Diseño gráfico. Operador en Windows, perito contable, diseño gráfico. Este documento de Paint, ¿con qué nombre lo guardamos? Hay que guardar con el nombre Carreras ITDS. ¿Sí? Menú archivo. Guardar. Guardar o guardar como. Examinar para buscar dónde lo voy a guardar, en qué unidad de almacenamiento. Tengo que guardar en escritorio. Práctico de Windows. Texto, carreras ITDS. Profe, ¿con qué nombre lo guardó? Carreras ITDS, como está en el nombre, como está en el texto. Carreras ITDS. Vamos por la número 7, ¿no? Lo guardo con el nombre Carreras ITDS. Carreras ITDS. De cada uno le coloca su nombre. Y guardar. Pasamos al siguiente. Voy a cerrar el documento de Excel. La siguiente pregunta. Guardar, ya está guardado. Restaurar las ventanas minimizadas y organizarlas en ventanas paralelo, quiere decir. Organización de ventanas. Abrir las 3 ventanas al mismo tiempo y organizarlas en forma paralelo. Windows D, primeramente voy a abrir lo que es el documento guardado en el escritorio. Está guardado en la carpeta de práctico de Windows. Empiecen a buscar dónde está guardado práctico. ¿Qué dicen la pregunta? ¿Qué tienen que hacer? Abrir las 3 ventanas y organizar en forma paralelo.